Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia sexto grado, bloque 4. Temas para comprender el periodo. El Imperio Bizantino, el Islam y la expansión musulmana. Páginas 91 a 95. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con temas para comprender el periodo. El Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la parte oriental se mantuvo durante casi un milenio hasta que los turcos otomanos tomaron su capital, Constantinopla, en 1453. Se le denomina Imperio Bizantino porque el emperador Constantino estableció su capital en la antigua ciudad griega de Bizancio, ubicada hoy en Estambul, Turquía. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. Les recordamos que las secciones de líneas de texto subrayadas les pueden servir para poder generar su resumen. Continuamos. Catedral de Santa Sofía, construida en 5 años, 532 a 537. Se localiza en lo que hoy es Estambul, Turquía. Lo podemos visualizar en la imagen que está en la parte inferior izquierda de la página de su libro de texto. La Iglesia y la cultura bizantina. En Bizancio se creó una forma de cristianismo conocida como cristiano ortodoxa, que tiene hoy millones de adeptos en Rusia, Ucrania, Grecia y otros países. Entre los años 532 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía, como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa, el Patriarca de Constantinopla. Gracias a la fusión del poder político y eclesiástico, en Bizancio se impuso un conjunto de normas y creencias que se establecieron en reuniones de autoridades religiosas, los llamados concilios, durante los siglos IV y VIII. En 1054 la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina se separaron por discrepancias religiosas, como la prohibición del culto a imágenes de Jesucristo, de vírgenes y de santos. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. Imagen bizantina que representa el bien y el mal, ubicada en la actual Catedral de Santa María Assunta, en Venecia, Italia. Lo podemos observar en la imagen, está en la página de su libro de texto, parte inferior. Las cruzadas. A partir del siglo XI, los reyes cristianos de Europa emprendieron una serie de guerras en Medio Oriente para recuperar Jerusalén, considerada Tierra Santa, que había sido conquistada por los musulmanes, quienes profesaban la religión islámica. Estas luchas recibieron el nombre de cruzadas porque el emblema de los europeos era la cruz cristiana. Las cruzadas tenían además el propósito de dominar nuevas rutas comerciales y conseguir más riquezas. Miles de hombres, mujeres y niños de toda Europa, convocados por el Papa, tomaban parte en esas luchas. La Iglesia Católica ofrecía el perdón de los pecados y el resguardo de los bienes materiales durante su ausencia a todos los soldados que participaran en las cruzadas.
Al principio de las guerras los cristianos derrotaron a los musulmanes, construyeron castillos y fundaron el reino de Jerusalén. No obstante, a finales del siglo XII, los musulmanes vencieron a los europeos y los expulsaron de los territorios que habían ocupado. Así, los reinos europeos entraron en contacto con la civilización islámica, las riquezas y los conocimientos de Oriente. A partir de entonces se estableció un creciente intercambio comercial entre ambas civilizaciones. Un dato interesante: durante la Edad Media, algunas mujeres tuvieron una participación destacada en la sociedad, como terratenientes, propietarias, escritoras e incluso guerreras. Aunque por mucho tiempo se pensó que las mujeres no participaban en las guerras, algunos historiadores han descubierto que hubo mujeres e incluso niños combatiendo en las cruzadas y en la conquista de Jerusalén. Los soldados de las cruzadas, conocidos como cruzados, se preparaban para la expedición. Lo podemos observar en la imagen que está en la parte inferior de la página de su libro de texto. Muy bien. Mapa conceptual. Leo y comprendo. Vamos a visualizar nuestro mapa conceptual. Muy bien. El mapa conceptual de Leo y comprendo. Tema: el Imperio Bizantino. ¿Qué hecho histórico describe? Las características del Imperio Bizantino. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la parte oriental de Europa, en Constantinopla, en 1453. ¿Quiénes participaron? Los turcos otomanos, el Imperio Bizantino, la Iglesia, las Cruzadas. ¿Cómo sucedió? Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los turcos otomanos tomaron su capital, Constantinopla, en 1453. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de la Edad Media. En Bizancio se creó una forma de cristianismo conocida como cristiana ortodoxa. Entre los años 532 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía. Se crearon los llamados concilios durante los siglos IV y VIII. En 1054 la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina se separaron por discrepancias religiosas. La cultura se favoreció con la fusión de romanos, griegos y persas. A partir del siglo XI se emprendieron una serie de guerras en Medio Oriente para recuperar Jerusalén. Estas luchas recibieron el nombre de cruzadas porque el emblema de los europeos era la cruz cristiana. También tenían el propósito de conseguir nuevas rutas comerciales y riquezas. Al principio los cristianos derrotaron a los musulmanes y fundaron el reino de Jerusalén. Sin embargo, a finales del siglo XII los musulmanes vencieron a los europeos y los expulsaron de los territorios que habían ocupado. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Las causas: necesidad de frenar la expansión musulmana en el oriente de Europa, el fervor religioso de las personas que querían rescatar. Tierra Santa: intereses en querer controlar el comercio. Las consecuencias: favoreció a un creciente intercambio comercial entre ambas civilizaciones, generando el desarrollo de los centros urbanos y comerciales. Muerte de miles de fieles católicos, incluidos mujeres, ancianos y niños. Recuperación temporal de la ciudad de Jerusalén. Muy bien, una vez visualizado el mapa conceptual, regresamos y continuamos. Conclusiones. Conclusiones. En el oriente de Europa el Imperio Bizantino resistió el avance de las tribus germanas y sobrevivió a la caída de Roma. Sin embargo, tuvo que hacer frente a la expansión musulmana, cuyos ejércitos llegaron a Constantinopla en 2 ocasiones. El avance musulmán también significó la ocupación de la ciudad de Jerusalén, considerada Tierra Santa por los católicos. Con el propósito de liberarla y para impulsar el comercio con Oriente, se organizaron las cruzadas entre los siglos XI y XIII. Jerusalén se recuperó solo por poco tiempo y miles de personas murieron en los combates. Sin embargo, estas guerras motivaron la actividad comercial y la restauración urbana.
Mientras en Europa occidental existían múltiples reinos divididos que incluso luchaban entre sí, el Imperio bizantino en el oriente europeo tenía unidad política por medio de su emperador. A partir de las cruzadas, Europa vivió rápidas transformaciones asociadas con la intensificación de la actividad comercial y el crecimiento de las ciudades, sobre todo las italianas y las del sur de Francia. A su vez, estos procesos se relacionaron con el rápido crecimiento de la población europea, que alcanzó los 70 millones, y con el aumento de la tierra cultivada, que significó la disponibilidad de alimentos. Unas de las principales características fueron intensificación del comercio, crecimiento de las ciudades, aumento de la tierra cultivada e incremento de la población. Bien, continuamos. El Islam y la expansión musulmana. Los árabes congregaban pequeñas tribus nómadas que compartían el mismo idioma y usaban el santuario de la Kaaba, hoy en Arabia Saudita, como lugar de culto a sus deidades. Este edificio cúbico resguardaba los ídolos de las diferentes tribus, así como una piedra negra que es posiblemente un fragmento de meteorito al que veneraban. Las tribus árabes mantenían relaciones pacíficas y comerciaban entre ellas. Solo una pequeña parte del territorio de Arabia era cultivable debido a su naturaleza desértica, por lo que la agricultura no se desarrolló. En el siglo VII después de Cristo, todas las tribus árabes se unificaron bajo el liderazgo de Mahoma, al adoptar la religión del Islam. A partir de entonces se expandieron hacia Oriente Medio, el norte de África y la península ibérica. Mahoma y el nacimiento del Islam. Mahoma nació en el año 571 después de Cristo en la Meca, ciudad donde se encuentra el santuario de la Kaaba. Según señala la tradición, recibió la visita del arcángel Gabriel, a quien identificó como mensajero de Alá, el Dios, la divinidad. Este suceso, conocido como la Noche del Destino, hizo que Mahoma comenzara a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Alá, y a los creyentes se les llama musulmanes, que quiere decir sumisos. Mahoma tuvo muchos seguidores, pero también enemigos que no estaban de acuerdo con sus ideas. Perseguido por sus adversarios, huyó de la Meca en el año 622 después de Cristo. Este suceso marcó el inicio de la era musulmana y se llamó la Hejira, que significa la emigración. En la imagen que está en la página de su libro de texto podemos observar guerreros árabes a la conquista de España. Manuscrito de 1237. Al-Hariri. Seguimos. Mahoma se dirigió a la ciudad de Medina, donde se dedicó a escribir el Corán, libro sagrado de los musulmanes, en el que plasmó los principales preceptos del Islam. La existencia de uno solo Dios verdadero, Alá, y los deberes de los musulmanes, la oración, la profesión de la fe, la claridad, los ayunos y la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. También establece como obligación participar en la Guerra Santa para defender y difundir su religión. Años más tarde, Mahoma regresó a la Meca al mando de un fuerte ejército y conquistó la ciudad. Poco a poco unificó a los árabes en una misma fe y un solo gobierno. Tras la muerte de Mahoma, los califas, del árabe jalifa, que significa reemplazante, continuaron con la expansión de la doctrina y conquistaron una región muy extensa que abarcaba Mesopotamia, Siria, Persia e India. Asimismo, ocuparon Tierra Santa, Egipto y el norte de África. A principios del siglo VIII cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron la mayor parte de la península ibérica, los actuales territorios de España y Portugal, e intentaron invadir el reino de Francia, pero fueron derrotados.
Los musulmanes fundaron varios reinos en la península ibérica y permanecieron ahí desde el año 711 hasta 1492. Esta ocupación tuvo notables consecuencias para la cultura occidental, ya que los musulmanes dejaron una herencia importante, como las aportaciones lingüísticas al español, además de que redescubrieron los conocimientos griegos e introdujeron en Europa diversos saberes chinos. Precepto. Cada una de las reglas de comportamiento establecidas para cumplir una ley y que son obligatorias para los seguidores de una religión. Mahoma fue el profeta árabe que fundó la religión musulmana, la cual quedó reflejada en el libro del Corán. Podemos ver la imagen en la página de su libro de texto, parte inferior. Torre Giralda en Sevilla. En ella es posible observar la influencia árabe. Precepto. Cada una de las reglas de comportamiento establecidas para hacer cumplir una ley y que son obligatorias para los seguidores de una religión. Mahoma fue el profeta árabe que fundó la religión musulmana, la cual quedó reflejada en el libro del Corán. Mapa conceptual, leo y comprendo. Vamos a visualizar el mapa conceptual. Muy bien, tenemos el mapa conceptual, leo y comprendo. Tema, el Islam y la expansión musulmana. ¿Qué hecho histórico describe? La fundación del Islam y su expansión. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En el santuario de la Kaaba, hoy en Arabia Saudita, en el siglo VII después de Cristo. ¿Quiénes participaron? Las tribus árabes, Mahoma, los califas y los habitantes de Oriente Medio, el norte de África, la península ibérica, Mesopotamia, Siria, Persia, India y Egipto. ¿Cómo sucedió? Según la tradición, Mahoma recibió la visita del arcángel Gabriel, quien se identificó como mensajero de la divinidad, Alá. A partir de ese momento, Mahoma empezó a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. El inicio de la era musulmana se da en 622 después de Cristo, cuando Mahoma huye de la Meca para la ciudad de Medina, donde se dedica a escribir el Corán. Años después, acompañado de un ejército, conquista la Meca y poco a poco unifica a los árabes en una misma fe y un mismo gobierno. En su expansión llegan a la península ibérica, donde fundaron varios reinos y de donde posteriormente fueron expulsados después de haber intentado avanzar hacia el reino de Francia, donde fueron detenidos. Los musulmanes permanecieron en la península ibérica desde el año 711 hasta 1492. Los musulmanes dejaron una herencia importante, como las aportaciones lingüísticas al español, además de que redescubrieron los conocimientos griegos e introdujeron en Europa diversos saberes chinos. ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Las causas de la expansión fueron principalmente el deseo de imponer su fe sobre el cristianismo, que era la religión dominante en la Edad Media, pues los musulmanes consideran infieles a quienes no profesan sus creencias. Las consecuencias fueron, en Europa, el choque cultural. Sin embargo, con el paso del tiempo aportaron conocimientos en matemáticas, ciencias, así como la introducción de diversos saberes chinos. Muy bien, una vez visualizado el mapa conceptual, regresamos. Visualizamos las conclusiones. Conclusiones. El Islam es una religión surgida en la península arábiga a principios del siglo VII. Se fundamenta en la existencia de un solo Dios, Alá, y su profeta es Mahoma, líder islámico que nació en la Meca en el 571 después de Cristo y era identificado como mensajero de Alá. El Corán es su libro sagrado y en él se establecieron algunos de los deberes, como la oración y el ayuno. El Islam posee un conjunto de reglas para regular el comportamiento de sus creyentes. En el siglo VII después de Cristo, las tribus de Arabia unificaron su religión en el Islam. Después de la muerte de Mahoma en el año 632, inició el proceso de expansión musulmana.
califas continuó la expansión islámica a Mesopotamia, Siria, Persia e India, tras la muerte de Mahoma. Los musulmanes o creyentes del Islam conquistaron otros pueblos a lo largo de 3 continentes, lo que significó la reorganización política del territorio, así como la difusión de sus principios y la cultura islámica. El santuario llamado Kaaba se encuentra en la mezquita de la Meca, la más grande del mundo. Los peregrinos dan 7 vueltas a la Kaaba en sentido inverso de las manecillas del reloj, mientras alaban a Alá. En el ángulo sudeste de la Kaaba hay fragmentos de la piedra negra, que según la creencia, Abraham recibió como regalo del arcángel Gabriel. Los científicos opinan que se trata de un meteorito y la Kaaba está cubierta por un brocado negro. Muy bien. Continuamos. Con esto finalizamos temas para comprender el periodo, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto, o con más papás para que puedan seguir apoyando a sus hijos en sus actividades de su libro de texto. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.